Saludos, Dios me los bendiga grandemente. Espero que estén bien, excelente. En el día de hoy, si tú eres cristiano, puedes pasar por el fuego, pero Dios tiene una palabra que te hace en medio de la prueba más que vencedor. este, yo tengo un mensaje hoy. Y de lo que tiene que ver es, no sabemos cómo Dios lo hará, pero debemos ser fieles. Y es decir que a veces en esta vida no entendemos, obviamente, todo. Entendemos muy poco. Y hay muchos que suponen que, bueno, si Dios tiene un plan, me va a hacer entender ese plan y todos los pasos que debo tomar para llegar allá, pero no necesariamente así. No lo he visto así. O sea, por ejemplo, Dios tenía un sueño para José, mas él no entendía todos los pasos que tenía que tomar, pero era fiel, y eso es lo que quiero decir. Cuando nosotros, los creyentes, somos fieles, podemos entender que Dios hará el milagro. Pero no vamos a entender cómo, ni cuándo, ni todos los pasos. Dios no te da un mapa, solamente te da una promesa. Pero tú no sabes cómo Dios va a realizar esa promesa. Y muchas veces es sencillamente ser fiel a Dios, porque Dios no usa, como decir, el más talentoso o el más hermoso o el más sabio, el más inteligente, el más rico, no. Sabe que Dios usa la persona que tiene el corazón más conforme a su corazón. Ojo, no dije a los perfectos, porque David no era perfecto. El hermano mayor de David cumplía el papel de rey. Era primogénito, era hermoso, era grande, tenía aspecto de rey y Samuel suponía que este tiene que ser el rey, pero no fue. Algo interesante que yo he visto, estaba pensando en esto últimamente, es que Al Pacino, el actor, él fue un actor que George Lucas, el que hizo Star Wars, quería que fuera el actor de allá. Mas Al Pacino decía, qué locura de película, no entiendo nada aquí. No entiendo absolutamente nada aquí. Y perdió ser el actor principal de la película más famosa de la historia. Porque él decía que yo no entiendo qué es eso. O sea, no entiendo. Estaba viendo las audiciones para una serie que yo siempre he pensado es la serie más cómica de que yo he visto. Interesantemente, en las audiciones habían muchos actores famosos que querían el papel y yo veía los actores famosos intentando obtener el papel de esas series y se veía como que le quedaba grande o sea,
pareciera que no entendiera bien cómo fue esa persona. Y después de tantos actores, muchos de los actores ahí ni son conocidos, o antes de eso no fueron conocidos, después sí, porque fue una serie muy exitosa. Pero es como que no, ese actor famoso, yo lo vi actuar ahí y no supo cómo fue la cosa. ¿Por qué? Porque para obtener el papel, no necesariamente tiene que ver con lo talentoso que eres, sino si tú entiendes lo que el escritor quiere decir con ese actor, con ese papel, con ese personaje. O sea, un ejemplo es en Han Solo, en Star Wars, ni siquiera iba a ser el actor Han Solo, sino que él tenía que leer, decir a lo demás unas líneas y lo demás tenían que contestar para obtener ese papel de Han Solo. Y él, por entrevistar, será tantos actores en la audición, él comenzó a entender perfectamente bien cómo era Han Solo, de tal forma que era increíblemente fácil para él actuar el papel porque entendía perfectamente bien. Mientras que muchos que iban para la audición no entendían ni pío del asunto, no entendía. Y lo que quiero decir con eso es que, por ejemplo, el más sobresaliente para ser rey es Saúl. Dice que era cabeza y hombro, algo así, más alto que todos los hombres de Israel. Tenía aspecto de rey, más fue como que no entendía cómo era el asunto, porque su corazón no estaba conforme al corazón de Dios. Es como, por ejemplo, un pastor. Se dice, esta iglesia necesita un pastor y todos los pastores han estudiado en una escuela bíblica, todos los pastores entienden cómo preparar un sermón, todos los pastores entienden los conceptos muy importantes de cómo ser pastor, pero siempre hay uno que no está buscando el papel, el rol necesariamente, sino que él entiende más el rol de un pastor. Él entiende más que no es solamente predicar un sermón bonito, es estar con la gente, es abrazar a la gente, es aconsejar a la gente, es compadecer con la gente, es tener misericordia de la gente, es ayudar a la gente. Mientras que otro puede pensar, no, yo voy a manejar las finanzas de aquí, yo voy a predicar un sermón bonito, yo voy a... Entonces queda como que no, eso no es el papel. Y por eso Dios buscó a David, porque David solo estaba en el campo buscando de Dios. Entonces cuando llegó a ser rey, él entendía que no tiene que ver con él ser rey, sino tiene que ver con su relación con Dios. Él entendía el papel. Él entendía que tenía que ver con su comunión con Dios. Por eso cuando David pecó, él no decía, Dios, no me quites el trono. Decía, Dios, no me quites tu Santo Espíritu Santo. No le interesaba del trono. Lo que le interesaba fue su relación con Dios. Entonces no es solamente llegar a cumplir un papel o ser talentoso o poder articular o escribir una poema. Tiene que ver con el que más conoce el corazón de Dios. Él
le será como un pez en el agua con el papel porque él reconoce lo que Dios quiere que él haga. Eso es muy, pero que muy importante. El título que yo iba a poner fue Dios no te da un mapa, sino una promesa. Y de lo que tiene que ver es que ni tú ni yo somos capaces de entender todos los pasos para obtener el éxito de Dios en nuestras vidas. Ni Dios te da una mapa para conocer todo paso que hay que dar. Pero lo que yo he visto como creyente es cuando yo suelto lo que tengo que soltar, cuando yo paso por la puerta que hay que pasar, cuando yo soy fiel a Dios, no perfecto, pero fiel a Dios, cuando yo le digo, Dios, no mi voluntad, sino la tuya, cuando yo soy fiel en lo poco, llegará un momento cuando Dios dará una cita divina del Espíritu Santo en nuestras vidas y esa cita cambiará todo nuestro destino. Yo de niño sabía que Dios me llamó a ser misionero específicamente con los indígenas de Sudamérica. Cuando yo hice lo que tuve que hacer con una novia maliciosa hace 30 años, el mismo día, cuando la dejé, el Espíritu Santo abrió una puerta donde alguien que no conozco me llama y me dice, ¿quieres ir a la escuela bíblica? Yo dije, bueno, no sé, nunca lo he pensado, no sé nada de eso. Voy en 2 semanas, me dijo, me puedes seguir, queda 18 horas manejando. Y eso por autopista buena, o sea, lejos. Yo no sabía qué hacer. Unos días antes, porque yo envié la aplicación a la escuela bíblica, nunca me contestaron y no quería ir para allá tan lejos para que me dijeran, no, ya no hay cupo. Entonces mi mamá oró conmigo y dijo, vete para la iglesia, pregunta al pastor y vamos a creerle a Dios que a lo que vuelvas acá, tú sabrás lo que Dios quiere que hagas. Yo estaba manejando hasta allá. La iglesia quedaba en una colina arriba y por el valle donde yo pasaba había un cine. Ahí estaba la persona montada allá en el letrero cambiando los nombres de la película. Estaba en el lado atrás, más el primer lado, la primera película se llamaba Mi nombre Doug, la segunda película Vete. Cuando miré atrás, al lado atrás decía Vete Doug, invertido. Yo sabía, ya yo sé lo que Dios quiere. Yo dije, bueno, voy para allá. Fui para allá. Estaba fiel, buscando de Dios. Una noche, un amigo mío dice, ¿qué hacemos? Le dije, no sé, aquí en el conjunto, o sea, en el complex, lo que llaman los apartamentos, hay un jacuzzi porque hacía frío, vamos para allá. Nos sentamos allá. No hay nada más que se pueda hacer, vamos. Fuimos para allá y una señora se metió ahí con nosotros, comenzó a preguntarme qué quería hacer con mi vida. Le dije, bueno, yo no sé si piensas que seré loco, pero yo quiero ser misionero en Sudamérica con los indígenas. Me dijo, eso es lo que yo hago. Y yo no esperaba eso. Yo no conocía a la mujer, no iba para mi iglesia, no iba para la escuela bíblica, primera vez que la veía. Yo pensé que me estaba diciendo o que me iba a decir, tiene que ser médico porque ellos ganan mucha plata, o sea, mucha plata. Yo pensé que me iba a decir así, más no dijo así. Y Dios
milagrosamente confirmó por el poder del Espíritu Santo de una forma asombrosa a través de algo imposible de saber que se me salió de mi boca ese día. Y después fue confirmado alguien, una profeta, una señora, me dijo la misma cosa 3 veces esa noche y el Espíritu Santo me envió. Yo no tenía una guía para llegar a Venezuela. No sabía cómo iba a llegar allá. Dios no decía, bueno, primero tienes que ir a la escuela bíblica. Número 2, tiene que ir al jacuzzi. Número 3, tiene que ser confirmado por el Espíritu Santo. Número 4, no. Yo solo fui fiel en lo poco y lo que me di cuenta es que Dios mismo abría las puertas. María decía, pero ¿cómo sabré esto si yo soy virgen? Y el ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Tú no tienes que realizar nada, solo lo que te toca, ser fiel a Dios. Dios mismo realizará el milagro en tu vida. No vamos a ni siquiera saber cómo hacer el milagro. Eso va a ser como algo como no entendemos, pero sí, volviendo a las audiciones y los actores, si podemos conocer el corazón del Padre, sabremos cuál es nuestro papel. No escrito de que, bueno, un pastor tiene que decir esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. No, 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 sino que te sale, te nace, es algo natural por tanto tiempo que has pasado con Dios en oración y viene siendo algo que es natural, así como un pez nada en el agua, así como un mono escala una mata o brinca de una mata a otra, así como un gato caza. No es algo difícil, es algo que nace con ese conocimiento. Yo no tengo que hacer el milagro. Yo solo tengo que dar el paso y Dios no te va a decir cuáles son todos los pasos. Te va a sorprender tú siendo fiel en el camino y Él mismo abrirá las puertas para que tú veas esa cita divina de su Espíritu Santo. ¿Cómo hago? Dios solo le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y no le dio un mapa. Ni siquiera le prometió nada. No le prometió un hijo cuando lo llamó. ¿Por qué? Porque si solamente va porque una promesa de Dios es un interesado. Él se fue por obedecer a Dios y en el camino Dios iba revelando y muchas cosas coincidían y había citas divinas de ángeles. Había el poder de Dios en manifestación y él no tuvo que hacer nada, solamente ser fiel. Y en los momentos cuando él metía la pata, le salió bien. Cuando él decía, no, ella es mi hermana, y el rey la tomó y Dios le amenazaba en un sueño, él lo sacaba ahí con muchos tesoros. Me dice, pero Dios le estaba recompensando por mentir. No, Dios estaba recompensando a Abraham porque Abraham era fiel y en un momento de debilidad, todo obra para bien a los que aman a Dios y andan conforme a su plan y su propósito. Dios no está bendiciendo tu equivocación. Dios te bendice y te dice que todo obrará para bien si tú deseas hacer mi voluntad en tu vida. Si tú nunca has aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón, repite conmigo en este momento. Dile, Dios, yo creo que Jesucristo es tu Hijo
Jesús, perdona mis pecados. Me arrepiento en este momento. Hazme nueva criatura en Cristo. En el nombre de Jesucristo. Gracias Dios. Amén y amén.